Pero bueno, chau. El stream dijo que fue demasiado para el baile, ¿eh? El Bueno, baile... Dark dice minuto de silencio por nuestro viejo sabroso. El baile fue demasiado, güey. O sea, el baile fue demasiado para todo, güey. Wereog de Dark dice que hoy cayó bien suculentamente. Ya regresamos, papá, ya regresamos. Ya regresamos, papá, Renes, ya. Ya regresamos. Vamos abriendo otra vez el Genshin. No sé por qué de repente se cerró el Genshin, güey. Se cerró todo. Pero no me sacó de la compu, solamente se cerró Genshin. ¿Qué fue por el baile? Tal vez fue el baile, güey. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, we now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale. Mientras estamos esperando que se abra Genshin, vamos a ver la repetición, ¿no? Vamos a ver la repetición en la que llegamos a ese lugar. Ese fue ayer, vale. Vamos a mostrar la evidencia de que llegamos al lugar donde estaba ese man, ¿no? Wereog de Dark dice veamos. La evidencia, papá. Esa mierda, güey. Se ve hermoso. A ver. Dejó que el tanque del escenario ocultara el resto de las pruebas. Pero este fue del stream de ayer, papá. A ver, entonces... Sí, ya gané la apuesta. Y este... Ah, bueno, ya estoy aquí. Me puedo quedar aquí. Estoy intentando de otras formas llegar. Pero... la final fue mejor esta. Uy, de mariposita. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. No, no, no. Eso está mal. Eso está mal, güey. Sí. Esto está mal, güey. No, está mal. ¿Quién debe poner su lindo culito ahí? ¿Quién debe poner su lindo culito aquí? Es la furiosa. La furiosa Furina, güey. Ah, con un amigo. Sí, con un amigo creo que se podría, güey. Sí, sí. La furiosa Furina en la vista de Nubilet. Pam, pam. Y con eso lo probamos, paperrenes. Se puede subir aquí sin Scaramouche. Scaramouche nos la pela, güey. Me la pela personalmente y también nos la pela a todos, güey. Salgan, amigos míos. Regocíjense. Hemos roto el juego, güey. Llegamos a un lugar en el que no se supone que tenemos que estar, güey. Solamente podemos llegar a través de Google, juego, así que... No es raro. Es muy fácil. Es muy fácil, güey, juego, mira. Cosas que todos pueden tener, ¿no? Llegar es muy fácil. Mira, al palco al menos... Al palco de los acusados es fácil, mira. Sí, es este lugar. Sí, sí. Pero el palco es fácil, El palco es muy fácil. Mínimo, el palco del acusado es muy fácil. Si llega así. ¿En alguna esquina? Ahí estaba experimentando también. Viéndome hacia el ladito. ¿Por acá? Vamos a iniciar la parte otra vez. Vale. Güey, pero se quedó una parte muy importante. ¿Será que me corte la historia? Cosa de bronce. ¿O no? No. Algún tipo de ángulo. Wereog de Dark dice ni idea. ¿Ni idea de qué? Mira, ahí está en video, lo estás viendo. Llegar al palco de los acusados y todo ese pedo es muy fácil. Es muy sencillo, mira. Solamente con una cosa de Song Lee. O sea, si tienes Song Lee ya lo hiciste. Hasta con el Traveler y Cazuela se puede. Fácilmente. Muy fácilmente, güey. Igual creo que no se puede uno parar acá. Hacen una escalera perfecta, güey. Ah, mira, aquí está la parte. Hacen una escalera perfecta. Un poquito con un ángulo hacia afuera, ¿no? Ángulo hacia afuera. Primero, llegar al palco de los acusados. Así. Con el pilar de Song Lee y luego salta de ese man. Sí. Puede estar ahí donde sí. Wereog de Dark dice creo que respondí al netito del pasado XD. Te pones uno... ¿Con quién hablas, güey? No, así no. ¿Con quién hablas, güey? Ángulo hacia afuera, ¿no? Ángulo hacia afuera. Vale, así. Te subes por acá. Con mucho cuidado no caerte. Wereog de Dark si dice caes, soy esquizofrénica. Esquizo, güey. Nada más te pones así, ¿no? Y aquí ponemos unos cuantos. Ahí está, papá, let's go. Así es que le era perfecto, güey. Y luego otro. Con poner dos es suficiente, ¿eh? Si pones solamente dos es suficiente. Excelente. Y aquí podemos poner un tercero. Oh, ahí está la parte, güey. Ya llegó. ¡Ojo! Wereog de Dark dice te respetaron la historia. Sí.
Vamos a darle como skip, ¿no? Rápidamente. Vamos a darle skip para llegar otra vez a la parte. Es que era parte importante, güey, era parte importante. Por eso también guardaron, ¿no? A ver, aquí. Cuando se pone salvaje, güey. Cuando se pone salvaje el men, güey. Guardias, deténgalo. Se puso salvaje. ¿Ese no es el lugar? Sí es, por ejemplo. Dark dice está hasta arriba del prota. Sí, ese es el lugar en el que yo caí primero. Donde está Marcel es donde están los culpables. Donde está Marcel. Si quieres analiza también el video. Pero donde está Marcel, ¿estás de acuerdo con que son de los culpables, verdad? ¿Estás de acuerdo, no? Primero, vamos paso por paso para que lleguemos a la verdad. Primero, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, vale. Y enfrente de los culpables, un poquito más arriba, un poquito, no tampoco mucho, sí algo más arriba, pero tampoco mucho, está Nubilet, ¿no? Y lo vamos a ver de hecho aquí. Lo vamos a ver aquí también. Vale. Ahí llegué. Está justo ahí el de los culpables, ¿no? Acabo de beber agua, ¿no? Y ahora él le dice que lo atrape, ¿no? Y miren, ahí se ve. Ahí lo puedes ver, ¿no? Ahí lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo ahí, güerejo. Entonces, ese es el asiento de Nubilet, ¿no? Ese es el asiento de Nubilet. Ese es. Dark dice ajá. Ajá. Ok, vale. Entonces ya dijimos que donde está también la chica, o sea, cada palco, esos palcos principales con la escalera, son los que contienen al acusado y al... bueno, el abogado y el acusado. No, el acusado y el defensor, ¿no? Por así decirlo. Bueno, las dos partes que pelean. Y Nubilet está justo en medio, ¿vale? Con eso dicho, solamente vamos acá y analizamos que yo ya estuve en esos lugares. Porque el primer lugar al que tuve que ir... Vamos a ponerlo acá para que lo puedas ver. La primera parte es esta. No sé si lo alcanzas a ver bien. Solamente ve el centro de la pantalla. De igual creo que no se puede uno parar acá. Ahí solamente estaba haciendo experimentos, güey. Un ángulo... Aquí. Mira dónde estoy. No te dejes estar aquí. No te dejan. Aquí estamos en las gradas del público. Ahí está la máquina en el fondo. La puedes ver en el fondo, ¿no? No te permite el juego estar ahí. Estamos en las gradas. La parte de llegar al palco de los acusados es muy fácil, güey. Súper fácil. Es la más fácil de todas. Solamente pones un pilar de Songli. Si no te dejas estar ahí donde sí, papá. Cabeza cazuelas. Vuelas. Y subes y ya. Palco del acusado ya está hecho, ¿no? Se puede ver, ¿no? Se está viendo, de hecho, en la repetición también del juego que es el palco del acusado. El que tiene una escalera ahí. ¿Estamos de acuerdo con que es el palco del acusado, verdad, güerejo? Estamos de acuerdo que estamos donde está la Lady... ¿Cómo se llama? ¿Navia? Navia. Estamos donde está Navia. Y se puede ver en el fondo la máquina abajo y el asiento de Nubilet arriba. Entonces, ahora solamente hacemos un pequeño truco. Sí, ¿dónde sí? Sin interrumpir nada, solamente vamos a dejar que haga play, güey. Que haga play, güey. Vamos a dar otra vez el truco, ¿no? También ese clip lo voy a guardar. Lo vamos a publicar en YouTube para que todos puedan ver el secreto, güey, que es muy fácil. Ángulo hacia afuera, ¿no? Ángulo hacia afuera. Vale, ¿sí? Queda hacia afuera el ángulo. Siempre importante que el de Songli quede hacia afuera, porque el ángulo es importante. Cambias a este man y aquí ponemos unos cuantos. Ahí ponemos escalera. Hacen una escalera perfecta. Dark dice mientras se actualiza mi Genshin te observo determinadamente. Hacen una escalera perfecta, güey, let's go. Ya lo hicimos, te digo. Excelente. Y aquí podemos poner un tercero. Subimos. Y el tercero solamente... De hecho, el tercero fue innecesario. El tercero fue innecesario, güey. Y ahí está el palco de Nubilet, ¿no? Pausamos en esta parte para que veas todo el escenario. Arriba no hay absolutamente nada, solamente está el techo. Y ya. Sencillo, güey. Let's go. Sencillo para toda la familia. Así es como se sube al palco del juez Paperrenes. Podemos ver la vista de Nubilet. Y ahí podemos ver los palcos de los acusados a la derecha y a la izquierda.
de los litigantes, ¿no? De los abogados. ¿Qué te dice, jeje? Nubilet podía ver todo esto, güey. Let's go. Qué vista tan hermosa, Qué vista tan bella, papá. Ni siquiera ocupé el poder de Kazuha. Solamente se requiere a Song Lee y el Traveler Geo y ya, güey. O sea, cosas que todos pueden tener, ¿no? No hay nada. Solamente Song Lee, al Traveler. Creo que hasta solamente con el Traveler se podría, Creo que solamente con el Traveler se podría. Porque puede poner escalones una y otra vez. Infinitos. Pero este lugar es hermoso, espera, vi algo. Ah, y había un pequeño como easter egg allá atrás. Hay una marca aquí. Hay una marca aquí, ¿la pueden ver? Es como unos cuernos, güey, de hecho. Ese era un easter egg, ¿no? Ese era un easter egg. Dos Traveler. Bueno, no se puede dos Traveler, papá. No se puede, lamentablemente. Sentarse. Puede su culito, güey. No. Eso está mal. Eso está mal, güey. Esto está mal, güey. No. ¿Quién debe poner su lindo culito ahí? Lindo culito. Quien debe poner su lindo culito aquí es la furiosa. La furiosa Furina, güey. Furiosa Furina. Ah, con un amigo. Sí, con un amigo que no se podría, güey. Sí. La furiosa Furina en la vista de Nubilet. Te falta un asiento, creo, por eso voy a asegurar. Y con eso lo probamos a perder. Se puede subir aquí sin escaramush. No hay ningún asiento más arriba porque el asiento del juez es ese. Lo acabamos de ver en la repetición, que el asiento del juez es ese. Es que no hay ningún asiento abajo de él. El juez está justamente encima y lo podemos ver acá también. Mira, observa viendo cómo estamos, ¿no? Scaramouche nos la pela, güey. Podemos llegar a través de Google el juego, así que... ¡No! Mi chiquita, esas alas están bien feas. A ver, déjame ver si volteo para atrás. Ponte alas dignas de tu grandeza. Bueno, ahí solamente me lancé, güey. La furiosa. Vamos a perder, se puede subir aquí. Vamos a perder, se puede... Podemos llegar a través de Google el juego, así que... No es un lugar en el que debamos estar. No debemos estar aquí. O sea, está mal que estemos aquí, ¿no? Está mal, güey, es incorrecto. Realmente puedes lanzar y ver la misma vista, ¿no? Incorrecto. Es insípido, es anal, es... Pero aquí también lo podemos comprobar, ¿no? Ahí se puede ver también justamente lo mismo. Abajo del juez, en el juego, estamos viendo el juego, de hecho. Abajo del juez está justamente su asiento y abajo del juez está la máquina. La máquina esa que hace las cosas. Y también puedes ver la misma cosa aquí plateada, ¿sí la puedes ver? La cosa plateada, no sé si lo alcanzan a ver todos. Dice que siga la historia. Sí, pero ya lo logré, güey. Si tienes dudas, igual checa la repetición, checa el lugar. Ya subí un tutorial de cómo... Ya está el tutorial de cómo subir, es fácil. No es nada difícil, está súper fácil. Hasta me sobró el vuelo de Kazuha. Si hubiera estado más arriba, lo podía hacer. Sí. Si quieres, manda toma, pero ya lo hicimos, güey. Si tienes dudas todavía, checa mejor la repetición. Porque mira, analiza bien cómo está el lugar de Nubilet y te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Hasta la cosa gris que está ahí. Mira, la cosa gris que está ahí. Vamos a perder, se puede subir aquí sin Scaramouche. Scaramouche nos la pela, güey. Me la pela personalmente. ¿Lo viste? Nos la pela a todos, güey. Mira, ¿ves la cosa gris que está ahí? ¿Ves esa cosa gris? Warrior of the Dark dice deja cargo el juego. ¿Ves esa cosa gris, güey? Nada más mira esa cosa gris para que te convenzas, ¿no? Mira la cosa gris. La cosa gris y el asiento rojo, ¿no? Cosa gris, asiento rojo y mira muy bien el palco como está hecho, ¿no? La cosa cuadrada. Ahora, miramos el juego. Vamos... Bueno, no sé si tu pantalla está muy chiquita, güey. Si tu pantalla está muy pequeña no vas a poder ver. Pero... Ay, güey, ¿qué pedo con las luces? ¿Qué pedo con las luces, güey? Ahí está ya. Pero ahí podemos ver la cosa gris, el asiento rojo, el palco cuadrado. De hecho, estoy en PC. Ah, vale. Pues ahí está. O sea, la evidencia es irrefutable. La evidencia es completamente irrefutable. Cosa gris, asiento rojo. Lo vi desde varios ángulos también antes de subir allá. Estuve investigando durante un buen rato cómo subir allá arriba. Y fue fácil al final. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly. Vignier. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia. Ah, mira, aquí se ve mucho mejor, ¿no? Aquí se ve mucho mejor el asiento. El asiento de Nubilet, papá, también que es una evidencia conclusiva. El asiento de Nubilet. Salgan, amigos míos, regocíjense.
Ahí lo podemos ver completamente todo, papá. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, directamente lo estamos viendo. Directamente lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, pero ya más que directo. O sea, mucho más que directo, ¿no? Ya mucho más que directo lo estamos viendo, ¿no? Mucho más que directo lo estamos viendo directamente. Donde estuvo sentado el Cazuelas, que también estuvo ahí sentada Purina. Donde estuvo sentado Nubilet, ¿no? Creo que ya refutar eso ya sería ridículo en este momento, güey. Es como refutar que Boucher no es ese güey. Marcelino pone vino. Bueno, salvamos a Nobile también, güey. Salvamos a Chile, güey. Al Chile lo estaban culpando también de ser secuestrador. No sé por qué se lo querían pegar ese men. Pero bueno, ya lo salvamos, ¿no? Traveler, me la debe. Please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and Don summarize Neto. the truth behind the serial disappearances case. Me llamó Don Neto. Oh, qué rico. Me encanta. Llámame más de formas sucias, Nubilet. Llámame de formas sucias, Nubilet, por favor. Dime cosas sucias, Nubilet. The man now known as Marcel was originally named Vacher. Worked as an adventurer with his partner and lover, Vinier. Entonces, si tú eres la exploradora mujer, ¿te dice doña? Bueno, más bien señora aventurera. Y si tú eres el hombre, como yo, te dice Don Neto. señora y Don. What the fuck? El nombre original de Don Marcel era Vacher, y junto a su amada Vignier, ambos eran compañeros de aventuras. During an underwater expedition, Vinier accidentally came into contact with water from the primordial sea. Al explorar unas aguas que encontraron en una cueva, Vignier encontró un contacto con el agua del mar primigenio y se disolvió con Vacher como testigo. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research. Comenzó a secuestrar chicas para investigar una forma de cómo regresar a Vignier a la vida. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. Para ocultar su identidad, empleó el nombre falso de Marcel y comenzó un negocio en Poisson. Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synths. Entonces por eso era tan buen comerciante, güey. No porque comerciara bienes interesantes, solamente porque era un pinche narcotraficante, güey. Por eso era tan rico el hijo de puta. Bueno, no rico completamente, pero sí tenía buen dinero, ¿no? Él era el puto narcotraficante entonces, desgraciado. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. Spina di Rosula. Así que los agarró como aliados. Y qué mejor táctica que convertir a tu enemigo en aliado para que no sospeche de ti nunca. Es una táctica muy interesante. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Después de luchar entre las sombras, quiso aprovechar un banquete para asesinar a Callus, güey. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. Y aunque no pasó como él planeó, sí logró disolver al asesino que él mandó para matar a Callus y también al otro. Lo disolvió el asesino y Callus quedó como el culpable. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case. Y Vacher fue entonces la persona que estaba hasta abajo. Él fue la voz que se escuchó en la parte de abajo. No, qué loco, güey. Vacher empleó el mismo método para culpar a Linny en el caso de las chicas desaparecidas, solamente para que alguien fuera el culpable de las chicas desaparecidas y toda la sospecha se fuera de él, ¿no? However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Damn. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case. O sea que él también es el culpable de las chicas desaparecidas. Encontramos todo, resolvimos todos los casos, güey. Let's go. ¿Aplausos? Para un poquitos aplausos, güey, no mames. The Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Mr. Vacher, ya no le llaman Marcelo, güey. Let's go, papá. Y la conclusión es... Guilty. Guilty.
Yes, guilty. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is... Mecanic Analyse. ¿Qué? ¿Qué dijo, güey? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale. Espera, no lo escuché muy bien. ¿Qué dijo? According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale. ¿Cómo? According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale. ¿La qué? ¿La qué de cómo? ¿Cómo se llama la máquina? According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale. ¿La máquina del qué cosa? The oratrice mécanique d'analyse cardinale. The oratrice mécanique... The oratrice mécanique... The oratrice mécanique... Beratrice... ¿Qué? Oratrice mécanique d'analyse cardinale. No es tu lugar. ¿Cómo que no es el lugar, güerejo? Sigues empecinado en no aceptar la verdad, güerejo. Vamos a hacer un caso entonces judicial, güey. Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Pase toma de... ¿Toma de qué, güey? Tu toma no tiene ningún sentido, güerejo. Ya probé en directo que sí llega al lugar. The oratrice mécanique d'analyse cardinale. Y si llegué a mi lugar. Pase toma. No es mi lugar. Es el lugar de... Bueno, no es mi lugar. Es el lugar de Nubilet. El lugar que yo fui es el lugar de Nubilet. Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Güey, ¿cómo? A ver, es Mécanique... Oratrice mécanique d'analyse. Oratrice mécanique... Oratrice mécanique d'analyse cardinale. La de Furina tiene puerta. ¿De qué hablas tú? Ah, la de Furina, espera. ¿Quieres llegar a la de Furina o a la de Nubilet? ¿De cuál hablas tú? También puedo llegar a la de Furina. O sea, ¿quieres que yo llegue a la de Furina o quieres que yo llegue a la de quién? Solamente dime. Ah, yo también puedo llegar entonces. Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Oratrice mécanique anal... ¿Cómo? Espera, ¿qué? Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Oratrice mécanique analyse... Cardinal. Cardinal. La bestia, güey. En vista del veredicto de la administradora de instrucción, Cardenalincia declara a Don Bashir... Guilty. ¡Culpable! ¡Sí! Culpable. Pero tú me dijiste al principio, güerejo, que querías que llegara al lugar de Nubilet. Y llegué, así que tu reto ya fue cumplido. Si quieres otro reto diferente, tienes que dar otra recompensa diferente. Marcelino Pan y Vino encarcelado, papá. Llévense a Bashir. Llévenselo. Llévense esa perra cochina. Se lo tiene merecido esa perra. Sí. With that, the serial disappearances case Yeah. is over now. It's over. Yeah. Let's rejoice. Se supongo que no especifique quemada esperar 6 días Who would sube. have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Pita de buenecito. Buenecito, güey. Pues sí, él parecía como ancianito, güey. De hecho, él era el que menos sospechaba yo. O sea, al final, yo sospechaba más del tipo sin bigote y del tipo con bigote oscuro. Pero al final fue completamente lo opuesto de lo que sería en Among Us. En Among Us siempre tienes que votar al más oscuro. En este caso no fue el más oscuro, fue el más blanquito. Racismo invertido. Hicimos justicia, Paimon. He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Let's go. Are you okay? ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? ¿Navia? ¿Estás bien, Navia? ¿O solamente está muy conmocionada, ¿no? Por el caso. Está feliz, ¿no? No le metieron nada de un líquido para matarla, ¿verdad? The day our late boss had always hoped for has finally come. Yeah. You can rest easy now, knowing justice has been served. Ah, me los agarras. Yeah, Me los lames. yeah. Me los agarras. It's finally over. Me los jalas. It's all thanks to you guys. Me los And chupas. my partner. Me los succionas. See, Papa? Papa. Spina di Rosula still doing well with me at the helm. Espina de Rosula está en las buenas manos jugosas y carnosas. Oh, ay, Well, now, mamacita. hasn't this been a most Chiquita. delicious piece of drama?
The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Y el Chile, güey. El Chile todo feliz, ¿no? El Chile está feliz de que no lo culparon, güey. No sé por qué de repente agarraron al Chile y dijeron, vamos a culparlo, güey. Este men es un forastero, así que vamos a culparlo de las chicas, ¿no? ¿Por qué se agarra tanto forastero para culparlos? Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. Le gustó la obra. If you'll excuse me. Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. Espera, ¿qué? ¿Lo van a culpar todavía? ¿O qué pedo? ¿Qué le va a decir Nubilet? What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Ah, es que hubo un segundo juicio correspondiente al juicio de Tartaglia, ¿no? Así que también había que dar un veredicto sobre Tartaglia, ¿no? También. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances. Sí, sería como la conexión, ¿no? La consecución, güey. Se inició con el juicio de Tartaglia, se interrumpió con el juicio del Marcelino Pan de Vino, y ahora es el final de Tartaglia, ¿no? The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. Sería lógico que él fuera inocente, ¿no? Pero sería gracioso que él fuera culpable. Sería gracioso nada más. We now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinal to render the final verdict on the Lo dijo otra vez. Lo dijo otra vez. Lo dijo otra vez. Lo dijo. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinal. Mécanique de... No sé cómo pronunciar esa mierda, güey. Sí, lo dijo otra vez. ¿Qué? ¿Espera qué? According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinal, Mr. Tartaglia is... No entiendo lo que dice. Debe ser algo súper raro, ¿no? Como... Analiza. ¿Cómo se debe escuchar en japonés, güey? What the fuck? Guilty. ¡Oh! ¡Qué chingón, güey! Por puto. Chúpate esa. Por ser un cochino fatui, güey. Por ser un cochino fatui. Culpable, güey. Y la palabra final está en la oratriz cardanis, lobatriz fadinal. Así que se chingue, güey. ¿What? No sé qué pedo, güey. Nada más dije, sería gracioso que fuera culpable, ¿no? Sería gracioso. Después de todas las pruebas presentadas, después de toda la evidencia que le metimos a la pinche máquina, después de encontrar al verdadero culpable, el Chile sigue siendo culpable, güey. Hey, that's not funny. Didn't you just say I'm supposed to be innocent? Hey, perro. What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Se le rompió el cacharro, güey. Tal vez alguien modificó la máquina. ¿Será posible que alguien pueda joder la máquina? Huh? This has never happened before. The oratrice actually returned a different verdict from the Chief Y también es la Justice. primera vez que el veredicto del juez es distinto a la analizadora suprema. La analizadora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La qué? The oratrice mécanique d'analyse cardinal. The oratrice mécanique analyse cardinal. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the oratrice might have just convicted him on general principle? Tal vez sí. O sea, alguno de los 11 que no haya hecho algún crimen. El Tartas ha cometido una cantidad de crímenes que supera un puto libro, güey. Ese men es un puto criminal en toda la regla, güey. Los 11 son unos hijos de puta, güey. Son unos pendejos, güey. Se dedican a hacer desmadre en todas partes. Les vale verga las leyes. Les vale verga las reglas. Solamente se dedican a joder a los demás países. Es todo lo que se dedican, güey. Se dedican a joder y también a veces hacer cosas buenas, ¿no? Algunos, pero es que como los 11 siempre están haciendo algún tipo de cosa fuera de la ley, no es anormal que la
la... Oratrice mécanique d'analyse cardinal. Lo haya encontrado culpable. But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's Creo que lo guilty está culpando de otros of, should delitos. affect the No verdict sé, in güey. this case, right? ¿Por qué has hecho en vivo como 3 veces? No sé, Byron. ¿Te marca 3 veces en vivo? Espera, Byron. ¿Cómo que te marca 3 veces en vivo? ¿Te lo marca como 3 veces, Byron? No sé, güey. Es que se interrumpió. La primera vez fue una interrupción. La segunda vez también fue otra interrupción. Y luego la tercera pues ya la vencido, güey. The judgment of the Oratrice mécanique d'analyse cardinal is by law. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo otra vez, la tercera vez! We must accept the guilty verdict. ¿What? El tribunal falla a favor de la analizadora de distracción canálica. La Oratrice mécanique analyse cardinal. Así que pues, si la máquina tiene la última palabra... Dice Funk, no me hagan repetir todas esas palabras sexy. Güey, lo dijo 3 veces el pobre Novelet, güey. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. ¿No van a analizar la máquina? Nah, él va a querer un duelo, ¿no? Él va a querer un duelo, güey. Él va a querer un duelo. Justice is done in Fontaine. What a joke. Qué ridículo es. Novelet. You've got your rules. Well, I've got mine too. Tienes su engaño, güey. Lo sabía, papá. Les dije, güey. Tienes un engaño. ¡Hola, madre! Su evolución. Va con todo. Activating his spell legacy! ¡Oh, Novelet! I am sorry. ¡Oh, baby! If you have been wronged, we will find the truth. Güey. But the rules of the court must be upheld. Por eso es que Novelet es un rango S, ¿eh? Y el Tartas no pasa de rango A, güey. Oh, la bestia, papá. Shit. Novelet está fuerte, papá. Hey, Monsieur Novelet, what's going on? Monsieur. Have been cleared already? Monsieur Novelet. A su bestia, güey. Lo aplastó. Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the Ya no lo court. dijo completo, solamente dijo la Oratrice. The Oratrice's judgment. Ya no dijo directamente The Oratrice, pero cardinal, güey. The Oratrice mécanique analyse cardinal. No lo dijo completo esta vez. Lo dijo 3 veces junto, pero esta vez no lo dijo. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. ¿Solo el Arconte Hidro sabe lo que ha ocurrido? ¿El Arconte Hidro puede manipular la máquina entonces? Ni siquiera el juez supremo lo sabe. Solo el Arconte Hidro lo sabe. Why are you looking at me? I had nothing to do with it. ¿Segura, Furina? ¿No habrá sido que va a haber otro juicio sobre quién modificó la máquina y Furina va a ser ahora la puntada a ser la culpable? ¿Otro juicio? I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! Se está molestando. What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Ella creó la... Ella creó la... Oratrice mécanique d'analyse cardinal. Ella lo creó. Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? ¿Será un error judicial? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Furina? My dearest citizens. Citizens. Did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court?
Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Un imprevisto. Don't tell me. You thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. Oratrice Mécanique Analyse Cardinal. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what Sí, was going reaccionó de on. una forma muy extraña, güey. Y también enojada. Se enojó y luego así como que se quedó como de... ¿Qué carajo está pasando, güey? Así que creo que no sabe qué carajo funciona... ¿Cómo funciona la máquina? O sea, ¿cómo la creó en primer lugar entonces? ¿Ella es una ingeniera? However, given the state of things, I shall give you an explanation. Ajá. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama. Fue and solamente dramático, excitement. ¿no? Dramático. Dramatismo. And, of course, for every performance, there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Entonces podría ser que Chile sí hizo algo en el caso de las chicas desaparecidas. Tal vez cooperó de alguna forma o tal vez, no sé, hizo algo malo en Fontaine relacionado a las chicas. ¿Algo? Y por eso la Oratrice Mécanique Analyse Cardinal determinó que él era culpable. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely O más bien, la Oratrice Mécanique Analyse Cardinal sigue solamente los deseos de Furina. ¿No será eso? Que como Furina siempre está en los juicios, ¿no será que la máquina solamente sigue sus deseos? Where of the Dark dice no sé la verdad. ¿Quién sabe? Es un misterio, güey. Tal vez en la historia de Fontaine lo investiguemos y llegamos al fondo del meollo. Pero hasta ahora parece ser eso, ¿no? Solamente porque ella lo considera que es culpable, por eso la máquina también lo considera culpable. La máquina sigue los deseos de su ama, su arconte. all shall be revealed in time. Interesante. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness. Así que si Furina no estuviera en un juicio, of Oratrice's verdict. no podría funcionar la máquina. Su risita es tan tierna, güey. Es tan linda, Having güey. said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! Turulú, turulú, turulú. Qué bonita despedida, güey. Como la protagonista. Se cree bien importante, ¿no? Se cree muy importante la Furina. So she chose to make her escape after Otra vez huyendo. Ese güey es a la madre de Furina, ¿no? Otra vez huyendo, chingada madre. Otra vez. So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? Deberíamos creer en lo que dijo el arconte Hidro. Está un poquito loca, ¿no? También, güey. Yo diría que no creer en las locas, güey. Yo diría que no hay que creer tampoco todo lo que dicen las locas, Paimon, ¿eh? She probably just put on that performance to save face. Las apariencias. As for the truth, it's unlikely that she actually has any Qué bien idea. la conoce el Nubilet, güey. However, please be assured that I will continue to Se va a investigate investigar, this ¿no? case in a Sí, sí. personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. Entonces ahora queda la parte de investigar y limpiar el nombre del Chile, ¿no? En la tercera parte, tal vez. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take... After all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right? Paimon lo dice, ¿no? Con todas las cosas malas que habrá hecho Nobile, Chile o Tartaglia, como lo llaman de un chico de formas, seguro que sabía que tarde o temprano un día como este llegaría, que lo van a meter a la cárcel, ¿no? Creo que lo sabía, ¿no? Y fue una pelea interesante porque fue un hidro contra un hidro. Fue Nubilet, que también es hidro, contra también el Tartas, que también es hidro. Bueno, pero en ese momento el Tartas no era hidro, era electro.
Porque recuerda que yo me quedé con la visión de ese man, güey. Me quedé con la visión de Nubilet. Puede Obledar dice pero con el engaño Electro. Con el engaño de Electro, sí, con el engaño. El engaño de Electro. Tiene todavía su engaño y también sacó su poder verdadero. Y no me acuerdo por qué me dio su visión. No me acuerdo por qué me la dio. Creo que solamente como excusa para poder vernos otra vez, ¿no? I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. Soy el juez supremo de Fontaine, quien ejecuta las leyes. Si no tuviera el poder que corresponde a mi cargo, no podría hablar de justicia. Por eso es tan fuerte, güey, no mames. Súper fuerte. Por eso es un personaje tipo S, paperrenas. Pues esto fue algo hermoso, algo bello, algo precioso. Sal de la ópera como misión. Bueno, vamos a salir de la ópera, ¿no? Vamos a salir de la ópera, paperrenas. Como parte de la misión, pero... Eso sí, nos despedimos porque aquí ya termina el capítulo, creo. Creo que va a terminar el capítulo. Con esa hermosa vista nos despedimos, paperrenas. Sí, con Nubilet aquí a mi lado y mis cositos flotando por todas partes. Salgamos de aquí, papá, para terminar la historia. Al menos este capítulo. Este hermoso capítulo que tuvo intriga, mucho misterio, drama, preocupación, felicidad y una respuesta. Una gran respuesta, papá. Una gran respuesta. Hey, what are you doing? Quick, stop him. Espera, ¿qué? ¿Qué? Traveler. No. Hey, Traveler. No me hagas nada, Marcel. Where of the Dark dice casi terminas el acto 2. ¿A qué has venido? Stop resisting arrest. Cease, or we'll add another charge to the list. ¡Sis! O el bigote te lastimará. No, wait. I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Me quiere decir algo. Nubilet dice que está bien. A ver. Thank you. Your Honor. Thank you, Your Honor. Gracias a su grandísimo honor, le puedo besar las patas, le puedo chupar el pito. Nubilet hermoso, guapetón, súper fuerte y súper gracioso y hermoso. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vacher? ¿Cómo conoce el nombre de Bashir? ¿Será que entonces no es el Bashir? ¿Será que entonces sí es su papá? I erased all records of that name. So, unless... Borré todo rastro de él, así que solo hay una posibilidad. Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Es lo que estás pensando, Marcel. Vi a esa persona. Really? You did? ¿Cómo pudiste verla? Sure? No, sí. How could that be? No, sí es Bashir. How did you manage to do it? Sí es Bashir todavía. Es Bashir. Ese men es Bashir, güey. La vi en la fontana gracias a mi sensibilidad elemental. Fue en la fontana Lucine. The fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Serial killers. Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super ¿Por qué deberíamos hacerle caso a un vil criminal como él, dice Paimon? This request, is it worth as much to you as your life? ¿Considera esta petición tan importante como su propia vida? Creo que sí, ¿no? Porque toda su vida dedicó a encontrar la respuesta de cómo regresar a su amada. Of course. Wait, no. It's worth even more than my life. Aún más importante que mi vida. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? ¿Los humanos? Nubilet está hablando como si fuera un alien, güey. Los humanos son capaces de ir en contra de su propio instinto de supervivencia con tal de cumplir sus deseos inmateriales. Deseos carnales. Very well. I will grant your request. Se lo dio el permiso. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not Sí, need to no se worry puede about any escapar, güey. No se escape. puede escapar de Nubilet, güey. Sería una tontería intentar escapar de Nubilet, güey. Se ve súper fuerte. In that case, Thank you, Your Honor. Your Honor. Dile cómo es, papá. Su honor, su señoría. Su cosito precioso, güey. Su cosito precioso. Y con esto, ahora sí va perrenes. Ahora sí va perrenes. Vamos a llevar a Marcel a la fuente para que él pueda ver a su amada.
Y con eso terminaría el capítulo 2. Pero vamos a dejarlo como un pequeño cliffhanger porque ya es tarde y hay que ir a mimir paperrenes. Vamos y vamos. Este fue el capítulo 2. Acto... No, espera, ¿sí? ¿Así es como lo dije? No, déjame ver. Capítulo 4, acto 2, güey, me equivoqué, lo dije al revés. Capítulo 4, acto 2, una llovizna inesperada. Cuando todo vuelve al agua. Bueno, de hecho, deberíamos ver la última parte, ¿no? ¿Y si vemos la última parte? ¿Dará tiempo? Dará tiempo de verla. ¿Es corta la última parte, Urejo? ¿O tarda mucho tiempo? Si la podemos hacer de una vez... rápido en teoría. Ah, vale. Vamos a verlo rápidamente, ¿no? Ya planeaba despedirme, pero vamos a ver el final, ¿no? De una vez, papá. Para no dejar ningún cliffhanger, solamente ver el final del capítulo. El acto 2 del capítulo 4. Acto 2, vamos a ver la finalización y vamos a ver cómo él se encuentra con su amada. Tal vez él cometa un acto de automorición, ¿no? Él creo que quería morir cerca de ella. O sea, estar cerca de ella, ese era su objetivo. Porque hasta tomó la poción que mataba a la gente. O sea, güey, bien loco el man. Acompáñame, chiquitos. Acompáñame, mis mini-minis. Is this the place? Aquí. You said she's here, but what do I need to do to see ¿Qué hace para verla? Drógate, güey. Drógate, güey. Beber mucha agua primigenia. Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it? Él también bebió mucha, ¿no? Oh, in that case. En teoría debería poder escucharla, ¿no? Vache. Oh, sí, Basher. Basher. Yes, that's it. Esa es la voz. So you heard it too. Él también la oye, sí. Vinier, it's me! It's me, Vache! Basher. Vache. Vache. Sí. I'm here! I'm here! Vinier. Where are you, Vinier? I'm coming for you. Vinier. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, what? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! ¿La encontró? Vache. Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. No quería que vinieras. Uy, papá. You look a lot older than Has I envejecido. remember. Entonces lo recuerda. Sí lo How long recuerda. has it been? Lo recuerda él, pero no recuerda su propio nombre, la Oceánida. El espíritu It's de been Vinier. more than 20 ¿Más de 20 años? I've suffered for over 20 years. 20 since the day años. you left. Güey. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. What? Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. Y yo siento que este mundo hubiera estado mejor sin ti. Yo habría estado mejor sin ti. ¿Cómo? Güey, qué feo. ¿Por qué se lo dice así? ¿Qué? What are you saying? ¿Qué carajo? If not for you, I would have finished my law degree and probably Ouch. become a top-tier attorney one day. De no ser por ti, habré terminado la carrera de Derecho y me podría haber convertido en una gran abogada. Ouch. Pero él la convenció de ser aventurera, ¿no? If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. Ouch. De no ser por ti, haber podido cumplir mi sueño de ser dibujando y algún día colgar a mis cuadros en el Palacio de Mermonia. If not for you, De no ser por ti. I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. Eso debe doler, ¿eh? It's all because of your selfishness, Por tu egoísmo, Vache. Basher. It's all because of you. Todo por tu culpa. You... Wait, you are not Vinier. ¿Tú no eres Vinier? Who are you? ¿Quién eres tú? You're right. I am not Vinier. I am the sacrifices. Ella es las personas sacrificadas. No es Vinier. Es un conjunto de toda la gente, güey.
La gente que quería ser abogada, que quería ser pintora, que tenían esperanzas, sueños, una familia, una madre que cuidar. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. O sea, la oceanidad es un conjunto de las conciencias colectivas de la gente que sufrió en Fontaine y fueron arrebatadas de su vida. Que murieron por tu culpa. No solamente se disolvieron, murieron. Te mata entonces esa cosa. No solamente te disuelve, te mata también. Acabo de utilizar la palabra morir. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals. Entonces, el mar primordial... We became one. Just as streams of water come together. El mar primordial es como una corriente. Es una... No, es como una masa de agua de conciencias colectivas. Nuestras conciencias circulan por dicho mar sin dispersarse, como corrientes de agua que acaban convergiendo en un todo. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. Cressy, Lemony, Azine. The only one I am not is Vignier. Lo único que no soy es Vignier. But then, ¿Dónde está Vignier? where is Vignier? ¿Dónde está Vignier? She doesn't want to No see quiere you verte. anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. Su conciencia lo está evitando, Vignier. Ah, Bashir. La conciencia de Vignier está evitando a Bashir, güey. What the fuck? This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. Entonces su amada se enteró de que él estaba cometiendo crímenes en el nombre de ella misma. Y por eso no lo quiere ver, güey. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? Pero nunca pensaste si ella quería ver todo esto que... Si ella quería ver todo lo que tú hiciste para recuperarla, en lo que te convertiste. O se sentiría decepcionada por lo que has hecho. Pues sí, ¿no? Damn, papá, ¿cómo estamos ya, Max? Él cometió crímenes en nombre de su amada. Así que su amada ya no lo quiere ver, ya no quiere saber nada de él. No mames. Bashir, la cagaste, papá. You are a liar. Un monstruo. Un asesino. And a cowardly narcissist. Uy. The only thing you are not is Vignier's beloved. Uy, papá. From the Terminamos. moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had nothing but pure hatred for you. Puro odio hacia ti. Papá. Were of the Dark dice duele las palabras, no. Duelen las palabras un chingo, güerejo. La están clavando como cuchillos. No. Uf. Yeah. She can't hate me. Vignier lo odia. Let me see her, please. Dios. Have mercy. Pero él se lo buscó, ¿eh? Él se lo buscó. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. La verdadera Vignier es la que dijo. Doesn't want to see you anymore. La verdadera Vignier es la que dijo. No. Que le digamos a Bashir que no fuera a verla. Eso es lo que deseaba la verdadera Vignier. But on top of that, Nunca volver a verlo. she also said that because it's her Papá. final drop of pity for you. También lo dijo porque era el último resquicio de compasión que le quedaba por ti. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Ella sabía muy bien que si vinieras con nosotras, no tendríamos ninguna piedad contigo. Uy, todas las chicas asesinadas, güey. Uy, paperred. Vache. Vache. Adiós, Bashir. Muere. Ahógate. ¿Y murió ahogado? La guardia descubre que Marcel, el culpable del caso de las chicas desaparecidas, ha perdido su alma. Sin embargo, el forense... ¿Qué? ¿El forense qué? ¿El forense qué? El forense descubrió un objeto metido en su culo. Era un dildo gigantesco de 2 metros que le desgarró el ano y lo mató. ¡Oh! ¡Oh, papá! ¡Sí, venganza! Dice no viví en XD. Esa fue la venganza. Se puede ver la repetición igual. Alguien que esté en YouTube va a poder verlo perfectamente, ¿no? Some time to do shopping.
Va a poner una pausa. It's really been a long time since we've been able to relax. Ir de compras es un rollo, güey. Well met, partner. Dios mío. I knew something great was going to happen when I woke up in such O sea, a good mood today. el men murió, güey. O sea, le arrebataron el alma. A la fuerza. Oh, la bestia. Tal era la fuerza de la Oceánida que le arrebató el alma. What the fuck? Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. Mademoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? Después del caso, todo feliz, ¿no? It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. No, Poisson. Ha estado haciendo viajes. Porque pues ahora ya no tienen a su aliado económico. Su principal aliado económico era la cofradía de Cofidier, ¿cómo se llamaba esa cosa? O sea, el negocio de este men que era narcotráfico. Pero él los ayudaba económicamente, así que sin su negocio de narcotráfico van a verse un poquito difíciles los del grupo, ¿no? Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. Ahora hicieron un funeral oficial para su papá, ¿no? This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared Sí. now. That's what we like to hear. Se limpió el nombre de su papá al final. Su papá ya fue completamente absuelto de todo tipo de crimen, güey. Él no era culpable, era solamente inocente. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. Y lo cumplimos su más añorado deseo, ¿no? That blasted stubborn fool. Un final feliz para todos, excepto para Bashir. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial Se encontró a service. Charlotte. Well, maybe it'd be more accurate to say I... Huh? So you know Charlotte too? Charlotte, la reportera. Charlotte? Journalist from... Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. La rosa amarilla. Bueno, Navia sí es una rosa amarilla, ¿no? O sea, To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wish has finally come true too. bueno, y estaría bien que la reportera también hiciera un caso sobre... O sea, hiciera un reporte completo sobre el caso para que se supiera la verdad sobre las chicas desaparecidas, ¿no? Las chicas desaparecidas, que su papá es inocente y que todo el mundo lo sepa, eso sería interesante. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that... Now that's another thing to look forward Cuando to. llegamos con la I evidencia trust crítica, Charlotte's güey. skills with the pen for sure. Cuando llegamos con el pinche diario que decía directamente, papá. Lo decía directamente ese diario. Oh, and in other news, I also took Clorand out for a meal. ¿Va a salir con Clorinda ahora? ¿Ya están en buenos términos con Clorinda entonces también? Oh, Ahora. are you two on better terms now? A pesar de que Clorinda aún así mató a su papá, güey. Siendo su papá inocente. While you were investigating Vache's headquarters, Clorand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time. Oh, that's great. Paimon also thought Clorand wasn't actually a bad person. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what Va a happened, visitar la tumba de as su well papá, as how ¿no? it all ended. Después de todo, que todo terminó bien, ya se lleva ahora bien con Clorinda, ya se lleva bien con Charlotte también. Todos se llevan bien, ¿no? Todos son felices. Pero solamente falta ir a la tumba de su papá para contarle el final de la historia y que realmente él ya es oficialmente inocente. And on top of that, just how much people still look up to him Y que aún lo to this quieren. day. That includes me. Incluida Navia. too. Ay, pobrecita. Pobrecita. Pobrecita, señorita Navia. Indeed. Indeed.
Podemos ir contigo. We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Poisson. Yeah, Poisson. you're right. It's been raining non-stop for a few days now. No ha dejado de llover últimamente. ¿Será que se viene algo más? ¿Algo peor? ¿Algo malo? ¿Algo bueno? ¿Algo rico? ¿Algo delicioso? Porque cuando estaba lloviendo... Bueno, no sé. Creo que no significa nada, ¿no? No significa nada, güey. Creo. This is where my father's El grave cementerio. is. Huh? There's someone there ¿Hay already. alguien ahí? ¿Qué? ¿Quién está ahí? Isn't that Neuvillette? ¿Nuvillet? Why would the Chief ¿Qué hace aquí, güey? be here? Huh? Navia? ¿Nuvillet? ¿Qué está haciendo aquí en la tumba de su papá? ¿Él sabía que su papá era inocente? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown. But still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. Human emotions, güey. Es como si no fuera humano este man, güey. No tiene los sentimientos humanos. In any case, why did you come to Poisson? Aquí ha venido. A Poisson. Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice? Se pregunta, anyway? ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia realmente? Porque hay gente en cárceles que son culpables, sí, pero también inocentes. Que se les culpa de algo que nunca hicieron. Y hay muchos casos así, ¿no? Así que, ¿qué es realmente la justicia? ¿La justicia realmente es completamente imparcial? ¿Es verdadera? ¿Atrapa a los verdaderos criminales siempre? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. Neuvillette pensaba que la vida para alguien es lo más importante, pero Callus comprobó que él estaba incorrecto, porque Callus puso la vida de su hija por encima de la suya. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Sin su sacrificio, el caso de las chicas desaparecidas seguiría sin resolverse. Completamente cierto, papá. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. Al final se podría decir que lo hizo todo por el bien de la justicia. A justice that's higher than life itself. Una justicia aún más noble que su propia vida. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but... Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Neuvillette Se reconciliaron. peace as well. Se reconciliaron.
Sí. Disturb them for now. We can wait till after they're done. Vamos a dejarlos que cojan, güey. Consíguese un departamento, cochinos. Never paid Ahí sigue Nubilet, güey. Ahí sigue, güey. No se ha ido. Normalmente no se permite flotar sobre las tumbas de los difuntos. Está contra la ley, ¿no? Deberían ahora sí encarcelar a Paimon, porque Paimon ha roto la ley que dijo el arconte al principio de cuando llegamos aquí a Fontaine, de que los objetos voladores no pueden estar volando todo el tiempo. O sea, tienen que estar abajo, güey. Eso es ilegal, papá. Es que Paimon es así. Puedes caminar, Paimon, por ejemplo. Se lo ha creído. Es una tonta, Paimon, tonta. Mensa. Neverlet is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? ¿Hablar con Nubilet? ¿Un poquito? Vale, está chido hablar con Nubilet. Bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, pero eso ya va a ser después, güey, porque sí se alargó demasiado. Sí tarda mucho tiempo esta madre. Ahora sí, papus y vamos. Cuídense mucho todos, chiquitas y chiquitas. Con esta hermosa historia nos despedimos. Este fue el capítulo 2. Supongo que ya es casi lo último. Ahora podemos hablar, a ver si es lo último ya. Último, ¿no? Es que no sé si es lo último o no es lo último, güey. Me gustaría terminar el capítulo 2, pero no sé si es el final o no es el final, güey. Hablo con él a ver si no me dice un chingo de cosas. A ver. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come? We ran into Navia on this... I see. Well, it's... ¿Responder preguntas? Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. ¿Preguntas de qué, güey? ¿Ha visto a mi hermana? Oh, mi hermana, güey, es cierto, güey. Mi hermana. Your sibling. Another blonde-haired traveler. Otra rubia como tú. If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter, and had no reason to appear on the stage of the opera. Is there anything else you'd like to ask me about? ¿Preguntar algo más? Creo que no, güey. Bueno, creo que me obligan a preguntarle cosas. El agua del mar primigenio. No vas a ver nada de este man, güey, porque es un juez, güey. Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vache and his ilk only learned of its nature and there used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Él la conoció entonces. Como es un tipo hidro, conoce un poco sobre el agua, ¿no? Había un mar muy especial cuya agua no tenía nada que ver con la de los mares de hoy en día. Most of Teyvat's life forms were first born in that special ¿Los seres vivos de Teyvat se originaron de ese mar? O sea, ese mar, entonces sí nutrió la vida de Teyvat. Entonces, la vida sí salió del mar. O sea, según datos científicos. So it really was where everything began. Sí había un mar primigenio. It makes sense to call it primordial then. De serlo toda la vida. Pero entonces, ¿por qué solamente los de Fontaine son los que se derriten? O sea, los que regresan al mar una vez que les cae el agua primigenia. Y no los de Mondstadt, Liyue, Inazuma, Snezhnaya, ¿por qué? But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. Ya no existe en la superficie del planeta. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Tal vez era una dimensión muy antigua, ¿no? So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neverlet. Pero ¿por qué la gente de Fontaine se disuelve ahí, no? The primordial sea, which was known to engender and nurture life, ¿por qué el mar ahora quiere engullir la vida? And devour life instead. To be frank, that also doesn't match my understanding of. Is there anything else you'd like to ask me? Él no sabe tampoco por qué el mar primigenio, ahora que creaba vida y la daba, ahora quiere engullir la vida. Es una cosa extraña, ¿no? ¿Conoce la profecía de que circula por Fontaine? Eso creo que ya lo conocen todos, ¿no? ¿Qué pasó con Nobile? My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. No concluye la investigación todavía. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism,
The people's unified faith in the concept of justice is not only can it produce the incredible power of indemnitium, which is all to say I have been prepared for a situation like this. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items. Algo to que aún queda investigate. como un misterio es realmente qué pedo con la voz que estaba en el núcleo de la máquina, ¿no? Había una voz ahí. ¿De quién era la voz? Eso es un misterio que no se ha resuelto todavía. Aún queda pendiente esa parte. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. Based on Farina's reaction, while we do intend to get to the bottom of this, if we did incorrectly convict him of crimes... If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Una compensación por meter a la cárcel a ese men, ¿no? En caso de que se descubra que se le metió a la cárcel injustamente, ¿no? ¿Puedo irme ya? That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving La Farina profecía de que crying todo alone va, on her el throne, nivel but del the agua va a sins of the subir people y va a will be engullir a finally washed todos. away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! Yes, up to the present, rumors have it that this A prophecy? Of the former ¿Espera qué? Hydro? La profecía en el episodio anterior de Conte Hidro. This is the first time that we've ever heard of Eso sí it. es importante. Pensé que iba a repetir lo mismo una y otra vez de lo que ya escuchamos un chingo de veces de la profecía. Que va a crecer los niveles del agua y se va a tragar toda la vida aquí. Pero eso lo dijo la anterior a Conte Hidro entonces. Two parts of the prophecy have already proven correct. Oh. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be Técnicamente dissolved. la profecía se está cumpliendo, ¿no? We should be more vigilant. El nivel del and agua se ha stay on the subido. watch for Y further la gente de signs. Fontaine se está disolviendo, güey. What the fuck? Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. If the rumors were true, También Furina ha estado investigando then perhaps sobre this ese pedo. prophecy is the conundrum Interesante. left to Farina by her predecessor. Su predecesora le dejó un acertijo a Furina. Ese acertijo de cómo resolverlo. But with Farina being the way she is, ¿Podemos confiar en ella? Is ¿En there Furina? anything else you'd like to No ask me podemos about? confiar en Furina, güey. Ya me puedo ir, ¿verdad? Ya, listo. Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind. you really are super busy, Monsieur Neuvillette. Monsieur I Neuvillette. thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a Es el justice's trabajo work. de un juez, papá. Repartir justicia. All right, you've got a point. Huh? Paimon just noticed Ha that dejado the de rain llover. has stopped. Es cierto, dejó de llover. Sí. Qué bonito. Ha dejado de llover, papá. Una llovizna inesperada y termina con la parada de la lluvia, güey. Qué bonito, güey. Walking around for a while now. Why don't we go back to the Spina di Rosula base in the court of Fontaine and have a rest? Y con esto, papus, hemos terminado el capítulo 2, paperrenas. La siguiente va a ser... Dice por fin No. termino los diálogos. Acto 3, güey. Fue un chingo, güey. Yo te pregunté si era mucho y tú me dijiste que sí, que no, güey. Me siento traicionado y engañado. Hacia las estrellas del abismo marino. Capítulo 4, acto 3 es el siguiente, paperrenas. Una peliaguda hora del té, güey. Así que la historia aún no se acaba, paperrenes. Aún no se ha acabado, pero al menos si terminamos el acto 2. Sigue el acto 3, paperrenes. Ese lo vamos a hacer ya después en otro stream, papus. Pero de momento nos pedimos con la pequeña loca de Furina y esta hermosa vista de anochecer, papá. Cuídense mucho, chiquitos. Esquipeaste. No, es que dijeron cosas importantes, yo por eso no esquipeo. Cuídense mucho, papus. Un corazón de pitos para todos. Gracias por estar aquí. Se les quiere mucho a todos y todas. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este episodio, este capítulo y este acto de Genshin Impact. Cuídense mucho todos. Descansen todos. Mañana fin de semana, así que prepárense. Besos en el queso. Y se cuidan todos y todas. Furina dice bye. Pero estuvo buena la historia, ¿eh? Estuvo muy buena la historia, la verdad.
La historia estuvo muy, muy buena. O sea, tantas revelaciones. Y también la anterior Arconte Hidro. Eso estuvo interesante. Ahora van a conectar la anterior Arconte Hidro. Porque generalmente todas las regiones... Bueno, no en todas, pero sí en algunas regiones se menciona un poquito sobre los anteriores arcontes. Sobre quiénes eran. Creo que también Venti mencionaba algo del anterior arconte. Creo que sí lo mencionaba en alguna parte. Más creo que en su historia personal, cuando hacía su misión legendaria. Pero siempre es bueno aprender un poquito sobre el pasado y ver cómo eran los arcontes antes para ver también cómo son ahorita. Y por qué son ahorita como lo que son, ¿no? Vamos a seguir la historia, Vaporrenes. Vamos a seguir explorando, descubriendo cositas, haciendo cosas, porque también necesitamos el arma de Furina, güey. Voy a juntar muchas protos para ver si podamos tirar, antes de que se vaya el banner de Furina, tirar por su arma. Y a ver si nos sale, porque la necesito, güey. La necesito. O que me salga alguna otra arma que me sirva para Furina. Pero lo que sea, güey. Lo que sea me sirve, güey. Necesitamos un arma para esta hermosa Furina. Un arma fuerte. La necesitamos urgentemente. Así que sí. Vamos a estar tirando a perrenas. Cuídense mucho todos. Tú también, Yamax. Ya valió madres. ¿Por qué, güey? La historia. Cuídate mucho, Yamax. Y todos los demás paperrenes. Güere y todos los demás en chat, papus. Un corazón de pitos para todos. Cuídense mucho. Descansen. Excelente noche porque ya mañana es viernes. Inicia fin de semana. Así que... chao.